Muy buenas a todos y todas. Hoy aquí en Movies tengo una nueva invitada de esta gran serie que ya sabéis que tenéis los primeros capítulos en Movistar Plus. Así que vamos a hablar de este personaje y de otros muchos que de verdad nos encantan. Así que hoy tengo conmigo a Itziber Garmendia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, lo he dicho bien, creo yo. Lo has hecho genial, parecías vasca y todo, oye. Es que me encanta San Sebastián. Yo sí puedo ir todos los años para el festival, si puedo. Ah, qué bueno. Uf, se come súper bien, es muy Sí, bonito, de verdad me sí, encanta. Creo que es una de mis ciudades favoritas. Ahí no es porque seas qué aquí, guay, pero me gusta mucho el País Vasco. Me gusta qué mucho. bueno. ¿De qué parte eres tú, Aichiver? Yo vivo en Donosti, en San Sebastián, pero soy de un pueblo de Guipúzcoa que se llama Zaldibi, que es un pueblo precioso, muy pequeñito, pero muy bonito. Ay, es que todos los pueblos son bonitos. Hay tanto Sí, este además es verde. un pueblo de interior, no es costero, entonces no es tan conocido, pero a mí como el interior, la montaña y así me gusta mucho, está en un enclave precioso. Oh, qué bien. Y bueno, antes de hablar de esta serie de muertos, también tienes un pequeño papel en Machos Alfa, que está arrasando y está haciendo un top número uno, es decir, dentro del top 10 internacional y número Sí, uno en España. Madre mía, es que lo que hacen los caballeros lo petan siempre, ¿ah? es así, es así. Entonces, antes de hablar de ello, nos gustaría conocerte un poco mejor y saber cómo fueron estos comienzos, cómo fue también todo este largo camino, ¿no? Hasta llegar también ahora y, no, y sales en varios proyectos que se han estrenado a raíz de este año, pero como todos saben, pues estos proyectos ya llevan grabados. Entonces también, por eso vemos y decimos, madre mía, Inciber está en todo ahora, pa, está aquí, está aquí, está aquí. Sí. Cuéntame. Aichiver puede estar en todo ahora, pero Aichiver ha pasado épocas también de no curro como el resto de los actores y de las actrices. Entonces, si nos remontamos a los comienzos, Mm. cuando yo un día soñé que quería ser actriz, tendría como 10 11 años, la primera vez que hice teatro en el colegio, y decidí que eso me hacía sentir muy bien y me prometí a mí misma que iba a hacer eso el resto de mi vida. Entonces siempre cuento que para mí ser actriz es como ir cumpliendo esa promesa a aquella niña de 10 11 años que en su día le hice, en su día le prometí y aquí sigo, ¿no? Luchando por las promesas cumplidas y los sueños cumplidos. Claro, pero ¿cómo fue ese primer momento? Yo creo que obviamente lo tendrás presente de ya hacer o tener el sí para una serie, un corto, una película y decir, mira, es mi primer papel, me voy a ver ahí en la gran pantalla, me voy a ver ahí en la televisión. Cuéntame. Sí, es que claro, esas primeras veces se recuerdan con tanto cariño. Por ejemplo, la primera serie que hice yo fue para ETV1 aquí en la televisión autonómica de Euskadi y recuerdo o sea, con una nitidez aquel sí, aquel tú vas Mm. a hacerlo. Recuerdo escuchar los nombres de los actores que iban a interpretar el papel de mis padres y eran mis referentes. Entonces, curar con tus referentes te causa una emoción y una responsabilidad increíble y aprendí mucho de ello. Y ya pues han ido pasando muchos años y ya pues quedándonos un poco más con algo más reciente, cuando surgió la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Machos Alfa, yo mandé un casting en una set tape desde casa, haciendo el personaje de Nagore, borracha como una chuza en mi casa, que lo grabé con un amigo, y salió de ahí y Muertos SL salió gracias a Machos Alfa porque ahí ya me habían conocido y así nació todo. Machos Alfa de hecho me llegó en, no sé si el peor, pero en uno de los peores momentos personales de mi vida y llegó en el momento justo para sacarme un poco Mm. a flote otra vez y fue un momento súper especial para mí, lo recuerdo así. Oh, claro, y como tú dices, es decir, de ahí, gracias a ello, digamos, a este papel, pequeño papel que tienes en Macho Alfa, porque también es un cast lleno de rostros conocidos, creo que todos y todas conocemos a los actores, actrices que vemos en esta serie, que los está petando en Netflix, pero ¿cómo es para muertos? ¿Y cómo llegaste también? Porque no es que haya un protagonista, yo creo que es una serie en la que todos contáis vuestras historias y en la que creo que le dije a Roque, o no me acuerdo si le dije a Lorea, si no me equivoco, sí, ¿no? Vale. Sí, Eh, que tú claramente puedes coger a cualquier personaje de muertos y sacarlo y hacer un spin-off que te funcionaría brutalmente, ¿sí o sí, no? sí, sí. Cuéntame, por Cada eso. personaje tiene,
tiene un universo muy bien construido. Esto creo que es algo muy difícil de hacer y es algo que lo hacen muy bien los Caballero. Mm, evidentemente el protagonista es Carlos Areces, pero si miras a cualquiera del resto de los personajes, cada uno está tan bien amarrado de guión, no solo el guión de lo que se habla, quiero decir, de lo que es el personaje, está tan bien amarrado que puedes tranquilamente ver el universo de cada personaje y eso es algo súper difícil de conseguir y estos lo hacen que parece que es fácil para ellos. ¿A que sí? ¿Cómo fue Mm. audicionar para ella? ¿Cómo, o ya dijeron de frente, tú tienes el papel, el ciber, para interpretar a Olivia? Sí, o sea, yo hice el casting para Machos Alfa, pero no para Muertos SL, que ya directamente me ofrecieron a Olivia y pues te puedes imaginar la alegría que te llevas. Justo el día que me lo dijeron, estaba a punto de entrar al cine a ver Barbie yo sola. De verdad, Entonces, te puedes imaginar cómo vi Barbie. Me pareció la película más bonita del mundo. Ya podía ser lo que fuera, pero yo estaba así en las butacas. O sea, en otra galaxia, estaba súper feliz, estaba contentísima. Es que es una lotería. Esta profesión es así. es difícil. Es estar en el sitio justo en el momento adecuado. Conozco a actores, actrices maravillosas Mm, que no han tenido igual la suerte de tocar ahí y al revés. mm. Conozco a gente, pues bueno, que puede hacer trabajos más mediocres, pero que igual han tenido la suerte o tienen un representante muy potente que pueden acceder de alguna otra manera. Entonces, a veces cuando existe un poco de justicia poética te da mucho placer. Hombre, claro, porque es como hablamos con muchos, hemos entrevistado mucha cantidad y conocemos a mucha gente y esto es una profesión más que difícil porque estamos hablando también de estar psicológicamente, ¿sabes lo que te digo? Bien porque hay muchos nos antes de recibir un gran sí. Es decir, tienes que ser muy fuerte y sobre todo decir, mira, no solamente ante una respuesta negativa o un rechazo, sino que tú también has puesto todo tu alma en un papel y dices, por favor, me lo van a dar, y recibes un no, o también las críticas y cosas. Es decir, es que, madre mía, es que hay que tener mucha fuerza y sobre todo estar súper bien porque solamente emocionalmente es Sí, sí, sin duda. Mantenerte en tu sitio, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿eh? Porque es verdad que a veces claro. las críticas negativas nos influyen muchísimo, pero otras veces también tenemos que saber valorar que una crítica positiva, bueno, es que tampoco es que, no sé, estemos salvando el mundo, ¿no? Una crítica positiva es a alguien que le ha gustado Claro. lo que has hecho. Entonces no tiene más importancia que eso y ya está. Y en lo malo, pues deberíamos saber posicionarnos en el mismo sitio. Lo que pasa es que a veces es difícil porque tú haces un curro con tanta ilusión que de repente cuando te llega una crítica mala y hoy en día, en la era de los teléfonos móviles, las redes sociales, el anonimato, es tan fácil herir a la gente Mm, y ir con una crítica destructiva, mm. pues que bueno, hay que saber medir eso un poco igual. Es que claro, es tan fácil hablar sin tener un nombre y un apellido detrás, porque es que si te encuentras a esa persona que está hablando en la calle y no te diría eso a la cara, sinceramente, No, sino que nos no, escondemos y lo decimos así porque hay que plantearse la situación detrás de unos móviles o detrás de que no te conozcan, porque hay críticas que hacen, que son para herir, otras críticas sí, que pueden ser constructivas y que generan un debate y al final hasta te puedes hacer amigo o amiga de esa persona que te dice, oye, mira, pero aquí, ¿sabes? Pero es que a herir, madre mía, es que sí, eso, sí, a herir además, a lo mejor ni siquiera porque no le haya gustado tu trabajo, es que a lo mejor va a herir solo porque tengas unos ideales políticos distintos, solo porque, quiero ya, decir, que hay un abanico muy amplio ahí de gatillos que lanzan una mala crítica. Entonces, pues bueno, hay que intentar mantenerse un poco en un estado más tranquilo, pero a veces no se consigue. de verdad, digno de alabar. A lo largo antes de entrar con Olivia, te quiero preguntar esto que si no se me va a olvidar. A lo largo de tu carrera, tú has participado pues en muchas series, películas. Patria era muy heavy también a nivel narrativo, sabíamos la historia que contaba. Es decir, has hecho, como te digo, comedia, drama. Pero tú crees y sigues pensando que, obviamente, hacer géneros diferentes para un actor o actriz es fabuloso, ¿no? Pero mi pregunta es porque estuve en Los Feroz y también hablaba con mucha gente sobre el poco valor quizás que se le da a la comedia en los premios. Sí. Me refiero en sí a películas.
¿Tú qué opinas al respecto? Y también si es muy difícil para ti, ¿tú ves más difícil la comedia, tratar la comedia, llevarla, que dar en el clavo en los diálogos para que, Sí, sabes, ese ritmo funcione y esa broma que haces también el espectador empatice y se sí. ría? Creo que es realmente difícil hacer comedia, hacer reír a la gente, eh, en base porque la comedia es algo muy personal. Quiero decir, el drama es algo mucho más universal. Casi todos conectamos con X temas sobre drama. Pero la comedia, hay gente a la que le gustará la comedia absurda, hay gente a la que le gustará la comedia blanca, la comedia ácida. Entonces ya, partiendo de esa base, ya partimos con que no a todos los públicos les gustará la misma comedia. Pero aparte de eso, creo que hay como una gran hipocresía en cuanto a la comedia, porque es un género que se consume muchísimo, es un género que es muy difícil de hacer y luego en cambio es un género que está como denostado, ¿no? Es como si fuera la hermana pequeña de la drama y es algo que me entristece, ya ni siquiera me enfada, porque antes me enfadaba, pero ahora es algo que me entristece, no, porque ya veo como poca opción de cambiar eso. Ya es algo que está muy instalado en las mentes de la gente. Entonces, no sé hacia dónde podríamos ir, la verdad. ¿No? Yo espero que se, de verdad, poco a poco tratar de remarcar. Es algo que yo siempre remarco en las entrevistas o en las alfombras rojas y sobre todo en los premios, porque Jolín, hay que ser, obviamente, como te digo, hay que ver la taquilla. Si una película funciona bien en comedia, si una película está triunfando en comedia y Sí, ha hecho un taquillazo, es decir, sin decir más allá, es decir, tú estuviste en Ocho Pillos Vascos, es decir, ujú, ¿sabes? Una película tan importante y las que se siguen haciendo a día de hoy, si tienen tanta visibilidad, pues deberían ser de alguna manera, creo que nombradas o premiadas, ¿sabes? Sin quitar sí, sí. mérito al drama, entre drama, thriller, ciencia ficción, lo que tú quieras. Claro, es que lo más enriquecedor es que haya distintos géneros y que haya sitio para todos, no solo en pantalla o en los escenarios, sino también en los certámenes de premios, en las alfombras, en todo. O sea, que tenga la misma visibilidad todo lo que se hace, siempre y cuando tenga una mínima calidad. Claro, no vamos a... Claro, O sea, tampoco es libre albedrío, pero en claro. general sí. Claro, es que de verdad yo respeto mucho el trabajo que hacéis en comedia porque es como ahora te decía el personaje de Olivia, ¿vale? Y me voy a centrar ahí porque, ¿ves? Es que lo pienso y me río porque pienso en tus escenas y me encantan y te voy a decir primero, ¿vale? Para que veas que es que me la he visto más de 2 veces las 2 temporadas que hay. Eh, es que los tics que realizas, los gestos faciales, es como en plan, yo no sé cómo puedo hacer ella, estoy en plan imitándote cuando te estoy viendo. Y digo, madre mía, pero qué arte, es que después la manera de caminar, la manera de abrazar, la manera que tienes el toque en el diálogo para que Mm, esto cale. Es decir, Olivia es un encanto de persona, te lo digo de verdad, es que mira, me río, me encanta, me sale una sonrisa cuando pienso en Olivia porque el peinado, la cara, cómo, todo, lo que sí. te digo, cómo camina en sí. Cuéntame primero, y no me quiero enrollar mucho. Cuéntame cómo fue darle forma, cómo hiciste, y sirve para darle, dices, esta es Olivia. Olivia va a ser así, Olivia no me la cambien, por Dios. Pues fue algo súper curioso porque yo normalmente ya llevo como una propuesta de personaje, ¿no? Que normalmente empiezo a formarlo físicamente y luego ya la voy dotando como de otras capas de alma. Eh, y en Olivia yo llevaba una propuesta, pero yo tengo que reconocer que Olivia se creó también en gran parte gracias a los personajes que interpretaban mis compañeros. Quiero decir, yo cuando vi que, por ejemplo, Abel, el personaje que interpretaba a Gerald, Sí, camina tan erguido, yo dije, pues es que a lo mejor Olivia es lo contrario, ¿no? Como si es un binomio Abel-Olivia muy recurrente, dije, pues a lo mejor el contraste funciona muy bien en estos dos personajes. Eh, en cambio, Manuela también es como muy cortante en mm, la manera de hablar y como Manuela Olivia es otro binomio de Muertos SL, dije, pues a lo mejor Olivia puede ser más miedosa. Esto ya el personaje lo traía, porque ya el personaje está marcado como una persona miedosa, muy supersticiosa.
hipocondríaca, tanatófoba, entonces el personaje ya tenía tantas cosas a las que agarrarse que ya fue como quedarme con eso y fijarme en mis compañeros. Y luego es verdad que currando, Laura te da pautas que son maestría pura, porque te dice dos cositas y esas dos cositas funcionan como un clavo. O sea, igual no te habías dado cuenta tú antes, te las dice y dices, joder, era lo que faltaba para redondear la escena. Oh, es que lo has hecho, es que de verdad maravilloso. Estoy con unas ganas ya de ver la tercera, porque, a ver, yo ya me la he acabado porque a nosotros a la prensa, para los que también nos ven, nos pasan antes, tenemos ese Uh-huh. privilegio de, digamos, de ver los capítulos en todo, toda la serie en el completo. Y yo, es que teniendo 6 capítulos de media hora, es como en plan, he hecho en falta 2 que me faltan, ¿sabes? Porque la primera temporada creo que Ya, fueron 8. Y digo, 8. espero que el tercero sean 10, y así que estamos todo bien equilibrado. Pero claro, te fijas y de verdad es que os doy la enhorabuena a cada uno porque creo que es fabuloso cómo os complementáis, ¿no? Y también sin Sí. caer en el exceso. Y a eso iba mi pregunta, Chive, porque claro, tú dices, transformas este personaje, lo creas y claro, con las pautas que te dan, pero no caes en el exceso, porque ya caer en el exceso quizás pueda ser en plan, sabes, que te vea y Sí. que no, al final no te llame, no empatices con él. Sí, teníamos ese miedo un poco, ¿eh? Gerald y yo decíamos, joder, a lo mejor estamos muy en el extremo, No, pero al final claro. confías porque ves que es que estos saben hacer muy bien, entonces están al quite de todo y dices, si no ha dicho nada que no, es que esto va bien, para adelante con lo que tenemos. ¿Qué destacarías de Olivia? ¿Qué es lo que Es que es tan pava, pero tan pava, es que la es, amo, la amo? es muy naif, es como es casi una niña en el cuerpo de Sí. una mujer, pero es que es una niña. Es miedosa, pero a la vez luego tiene un punto de loca de atreverse a hacer cosas que yo, como Aitziber, igual no me atrevería. Ella es tanatófoba y es hipocondríaca, pero ahí está, trabajando en la recepción de una funeraria, podría dejarlo y podría encontrar trabajo como recepcionista a lo mejor en otro sitio, pero hasta eso le da miedo, yo creo. Es, eh, es como un perrito abandonado que le da miedo cualquier ruido, cualquier tal, pues Olivia es eso, y así mira, está todo el rato ¿No? como, Sí. es muy clown, Olivia es un clown. Es que me encanta cuando como está triste también se le pone una carita, ¿sabes? Yo hablo como de Olivia como si tú no estuvieras aquí, ¿sabes? Hablo como si fuera otra persona ajena a ti. En Así serio digo, como, sí, y es como, oh, Dios mío, no, no puede ser cuando ya veréis los capítulos, porque tampoco quiero hacer spoilers de esta segunda temporada, pero hay momentos en que Olivia lo va a pasar mal, pero sí, me refiero mal con sus compañeros, pero tranquilo, que es una serie de comedia y funciona todo sí, sí. perfectamente. Pero cuéntame también, ya 2 preguntas para terminar de esta charla. No te quiero quitar mucho tiempo, de verdad. Si no me enrollaría y me Tranquila. quedaría contigo hablando un día de Olivia. Porque es que a Olivia no le puedo sacar ningún defecto. Es que no puedo. Olivia es para abrazarla y decirle, ánimo, ¿sabes? Buah, pues Olivia te abrazaría todo el día, porque así como a Manuela no le gustan los abrazos, Ya. a Olivia le encantan. La tiene martirizada, la pobre. Es que me encanta. Me encanta. Eh, ¿Qué se va a poder esperar los espectadores de esta nueva temporada? ¿Por qué es tan difícil que sea, ¿sabes? Lo que te digo, que supere a la antecesora, que claro, es que los caballeros lo han hecho esto ya con Machos Alfa, que se estrenó la tercera y ha superado a la segunda. Pero en este caso, ¿qué les puedes decir a los espectadores que van a ver de Olivia? Creo que en este caso lo mejor de todo es que el público ya conoce a los personajes. Quiero decir, ya no hay que hacer ese trabajo que se tuvo que hacer en la primera temporada de presentar a los personajes. Eso hace que los tramas sean eh, más contundentes, que tengan como más jugo a la hora de decir, vale, este trabajo ya lo hicimos en la primera temporada, ahora ya que pasen cosas. Y en ese que pasen cosas es que pasan muchas cosas. Yo me acuerdo que la primera vez que leí la segunda temporada dije, madre mía, es que esto no puede ser. Y el rodaje fue pues casi el doble de divertido porque ya nos conocíamos, eh, ya teníamos como la dinámica de trabajo cogida. Igual ya demasiado y todo. Las grupales, los rodajes grupales a veces no, o sea, tenemos una torta, nos volvemos como niños en una excursión de colegio, como si fuéramos los niños que van en la parte de atrás del autobús.
Pues eso somos. Entonces, a veces hay que ser consciente de que estás currando, que por muy bien que te lo estés pasando, estás currando y tienes que estar ahí. O sea, Oh, qué bonito. nos, nos hemos divertido muchísimo. O sea, Muertos ese le ha sido un regalo para mí personalmente y supongo que hablo en nombre de todos mis compañeros. Ha sido un lujo profesional y personal. No, de verdad, es que es bestial la serie. Yo no hago más que recomendarla, así que si alguno por ahí está viendo esta entrevista y no se ha visto aún Muertos es él, tienen que vérsela, porque Eso, es la bomba, de verdad. Y se os va a hacer larga espera para la tercera, pero bueno, poco a poco. Así sí. la vais viendo poco a poco. Y antes de terminar en Muertos, también quiero preguntarte, porque a mí me sorprendió muchísimo, nosotros visitamos el rodaje Ujú. eh, y me pareció absolutamente heavy toda esta construcción, porque es como entrar de verdad en una funeraria. Yo estaba en plan, ¿dónde hemos llegado? Es de verdad esta funeraria. Es decir, Sí, todo. El salón donde, bueno, se da la misa, la cafetería, la sala de taratopraxia, si no lo sí, digo mal, y todo eso eso, es. es que heavy. Es una ¿Cómo fue barbaridad. el Es que es primer una día que lo barbaridad. viste, Chiver? Yo aluciné. Yo el día que llegué aluciné. Y intentaba como no mostrarme demasiado extasiada porque pensaba, esta gente se va a pensar que yo no he trabajado en mi vida. Pero claro, yo venía de proyectos muchísimo más pequeños, venía incluso de hacer mucho más teatro que audiovisual. Entonces, cuando entré, o sea, mi niña interior gritaba como una loca y mi compostura de actriz profesional de 42 años exterior estaba como, qué bien, pero claro, por dentro estaba, entonces, luego ya al rato ya me confesé, Dios, he flipado con todo esto, es que nunca había estado en unos decorados así, esto no son decorados, esto es una barbaridad. Pero sí, recuerdo que nos impactó a todos y sobre todo a los que igual tampoco habíamos trabajado tanto en proyectos tan gordos. Claro, es muy heavy. Yo digo, me voy a encontrar una escenografía que van cambiando, pero es que ahí las situaciones es como pa. Es que es Sí, una maravilla, de están, verdad. mira, ahora el resto de los tanatorios me parecen una mierda. Puedes Ya voy contar, a un tanatorio y digo, "Beh, esto, el mío es beh, mejor. el mío es mejor". Es que a mí me encanta, de verdad. Y bueno, y si también tengo que preguntarte, obviamente, ya para terminar la entrevista, quiero que nos cuentes, tú también has hecho mucho teatro, ¿qué hay? ¿Qué próximos proyectos hay también este 2025 para pasarlo pipa contigo, para seguir viéndote, ya sea en cine, series, teatro? Cuéntame, ¿qué cosas hay? Pues yo trabajo mucho en teatro, entonces sigo con 4 funciones de teatro que estoy de gira casi todos los fines de semana, bueno, casi todos los fines de semana, no todos los fines de semana y algún día entre semana también. Que esto luego suele ser un rollo macabeo para encajar días de teatro con días de rodaje, porque es una locura tanto para las compañías de teatro como para las productoras de audiovisual. Pero claro, yo durante todo el año me saco la vida del teatro, entonces pues claro, es algo que eso lo tengo ahí siempre, es algo en lo que disfruto muchísimo además y es algo que para mí es como muy importante. Y en audiovisual sí tengo una cosa para este 2025, pero todavía no puedo contarlo. Bueno, no te importa, nos enteraremos seguro Entonces, por tus redes aquí está. sociales. Eso Cuando es, sí, lo salga, iremos soltando. Es como que a veces no nos tienen así y ya cuando nos dan el ok de ya podéis contarlo, claro. ya está, ahí ya suelta. Es que esto va así, a veces mucha gente nos dice, no puedo contar nada porque no puedo. Y ya Ya, está. sí, Insistir, porque al fin y al cabo nos vamos a enterar poco o temprano, pero lo que eso es. nosotros queremos es nada más saber que te vamos a seguir viendo, que es algo muy Sí, guay. me seguiréis viendo. ¿Ves? Eso es importante. Pero cuéntame primero en qué teatro estás, la gira por dónde está haciendo, para que el público lo sepa, qué obra, cuéntame, para que esté Vale, pendiente. las 2 obras que ya están más o menos acabándose son Sexpiertos, que estuvimos en Madrid hace no mucho, Telmo Irureta y yo. Telmo Irureta que tiene Ay, un sí, Goya Telmo. a Mejor Actor Revelación. Entonces sigo con él de gira con esa función y con otra que hemos estrenado ahora mismo, bueno, hace unos meses en el Centro Dramático Nacional, que se titula ¿Sabes que las flores de plástico nunca han vivido?
Entonces, es una obra muy bonita que habla de la salud mental, desde la comedia, también con tintes dramáticos, pues como la vida misma. Y es algo muy recomendable de ver. Y al mismo tiempo que acabo de estrenar Arizona con John Plazaola, que viene además en un momento perfecto, justo Donald Trump accedió a la presidencia el lunes y De nosotros investidura. estrenamos la función este viernes. O sea que este señor, desgraciadamente, nos va a dar muchos titulares Tengo porque se le está yendo mucha- bastante la olla. Y de eso trata Arizona. Arizona trata de las fronteras, de las distintas fronteras, en este caso en concreto, entre la frontera entre México y Estados Unidos, Mm, y que este mundo está siendo una sí. locura ahora mismo y que esto es insostenible. ¿Y eso dónde la vamos a poder ver? Que no me has dicho el teatro. Esto lo hemos estrenado en Baracaldo. Ahora tenemos como una gira de 3, 4 meses básicamente en Euskadi, en Euskal Herria, Ay, ojalá que llegue a y Madrid, luego por Dios. supongo que empezaremos a salir, iremos avisando ya en cuanto tengamos más fechas, pero de momento como unas 60 funciones o así son aquí en Euskal Claro. Herria. Así que todavía os queda mucho por ahí, mucho Sí, por sí, sí, delante del sí, País sí, Vasco. todavía. Mm. Jolín, es que me llama mucho la atención, tía, porque también es como un toque de humor o es más seria esa obra. Tiene mucho humor porque, bueno, el texto es de Juan Carlos Rubio, que es un autor maravilloso. Ya tenía humor el texto y le hemos añadido alguna cosita más también para meter todo lo que metemos con cierta dosis de humor. Es un humor muy ácido, muy, muy ácido, Sí, sí. porque ya lo que estamos contando es muy heavy. Los personajes que interpretamos son dos republicanos ciegos por el poder y ciegos por Donald Trump. Entonces, pues No, imagínate. ya, es decir, sabemos lo que vamos Demasiado. a poder escuchar, oír, porque cada año, como tú dices, cada día, perdón, desde la investidura nos sorprende y nos llevamos Una la cosa. mano a la cabeza literal, porque es decir, ¿qué me estás hablando de lo de la ducha? Que no sé si lo habrás oído, Era lo de la ducha. que Donald Trump quiere que los, ¿cómo se llama lo de que sale de la ducha? El aparato donde sale Alcachofa. la alcachofa, Alcachofa. que dice que él quiere cambiar la tensión, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La fuerza del Ah, agua, la presión. la Sí, 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 lo presión. he oído. Sí, 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 Yo lo sí. busqué y dije, esto es mentira. Pues no, gente, es verdad. Y Sí, así, sí, sí. es que estoy alucinada, es que no entiendo tantas Y cosas. así continuamente, o sea, todo el rato. Sí. Ya sí, nos estamos metiendo, pero madre mía, no sabemos a qué vamos a llegar. Espero que no. Ya sabemos que están pasando muchas cosas feas dentro de la política y esto es algo muy difícil de gestionar porque al fin y al cabo es un mundo todo esto, nunca sabemos Sí. nada, pero hay que tener mucha fuerza y sobre todo saber sobrellevarlo. Y si vosotros lo Sí. hacéis con una comedia, de verdad, Ichiber, quiero verla ya, así que estaré pendiente cuando venga a Madrid, de verdad. Ojalá vayamos, ojalá, ojalá. Os iré Ojalá, avisando. por Dios, de verdad, que quiero verla. Ojalá. Me da mucha curiosidad ver cómo habéis tratado esta temática en comedia, ¿sabes? Y en el teatro. Pues os avisaré si vamos por ahí. Y que la gente no falte el teatro, muy importante, gente, por favor, en todos Importante. lados. A que sí, el ciber, hay que Sí, animar a sí, todos. muy importante. Sí, sí, es el único, la única manera de mantener las artes del aquí y ahora vivas. O sea que es súper importante que el público esté ahí. Genial. Bueno, y ya para terminar, vamos a pasar rapidísimamente a las preguntas. Si alguna de tal se te dé yo que sé difícil, pasamos a otra, de verdad. Pero mira, son súper fáciles, ya verás. ¿Cuál era la asignatura que peor se te daba en el instituto? Matemáticas, pero con ¿Ves? mucha diferencia. Bueno, y física y química, pero física y química ya empezó más tarde. ¿Ves? ¿Has visto? Son así de Horrible. fáciles. Uy, aquí. ¿Cuáles son tus sueños o cuál sería tu sueño ideal? Mi sueño ideal es imaginarme de aquí a 20 años trabajando a tope, no tener miedo de envejecer, más que nada por ser mujer y porque ser mujer y actriz y vieja está muy castigado. Mi sueño ideal es seguir trabajando sin tener miedo a envejecer, sin tener miedo a que se me arrugue la cara o que se me ponga el cabello blanco. Ay, qué bonito. Seguro que sí, ya verás. En 20 años nos volveremos Ojalá. a encontrar por Zoom. Vale, O quién sabe, ya no sé cómo será la tecnología. ya, vete a saber, igual somos hologramas de aquí ¿Te a 20 imaginas? años. Y la última. Aquí tienes que completar esta frase, ¿vale? Vale. No tengo pelos en la lengua para hablar de puntos suspensivos.
para hablar de mis principios. Mis principios son irrevocables, entonces esté donde esté, me da igual que no parezca bien, no caiga bien, nunca renuncio a ellos y a veces caigo mal, pero es algo que no puedo evitarlo. No, ¿qué dices? Hay que ser fiel a uno misma. Y aunque suene Sí, cliché, yo creo que es una frase de verdad que muchos tenemos que aplicarlo. No hay que cambiar por nada ni por nadie. Es decir, somos sí, así para bien y para mal. Ya está. El que te quiere te exactamente. va a querer No así. puedes gustarle todo el rato a todo el mundo, entonces No, quitándote ese peso de encima dices, pues ya está, esta soy yo. no, eso es imposible. Y aparte, Mm, no podemos también buscar eso, de gustarle a todo el mundo, porque eso crea inseguridad en exactamente, nosotros mismas. Así que exactamente. esa es la charla de hoy de Chiver y de Verónica. Encanta. Oye, no te quiero quitar más tiempo, que ya sabes que me río un montón. Te dije 15 minutos y al final ya voy por la media hora. Oye, pues ha sido un placer, se me ha pasado volando. Pero de verdad, Chiver, solamente te dejo para que despides la sección de entrevistas, invitándote a que cuando, por favor, vengas a Madrid, como nosotros estamos más en Madrid, pues nos Ujú. hables de las obras de teatro que vengas, de los próximos estrenos que tengas también. Vale. Es tu casa para lo que quieras. Estás aquí bien, más que bienvenida, así que te dejo para que despidas la sección de entrevistas. Oye, pues muchísimas gracias. He estado súper a gusto, ha sido un punto de encuentro fácil para mí, que no siempre suele suceder. O sea que te tendré en cuenta y contaré contigo.